Identidad. En este vídeo ofrezco algunos comentarios o reflexiones sobre algunos aspectos de la introducción del libro En busca de la identidad perdida del profesor Diego Gracia. Diego Gracia es un catedrático de Historia de la Medicina, filósofo, bioeticista, también es el director de la Fundación Zubiri, Xavier Zubiri de Madrid, y es una eminencia en estas cuestiones en relación a la bioética, a la identidad, etc. Y por supuesto a la filosofía. Voy a realizar un comentario de algunas frases de la primera parte del libro y a partir de ahí desarrollar también mis propias ideas al respecto. Escribe el propio Diego Gracia: tenemos que construir autónomamente nuestra propia identidad con los materiales que hemos heredado. Ciertamente, por supuesto, todos tenemos unos materiales, efectivamente, del legado de la sociedad, del Estado, costumbres, usos, actitudes, pensamientos, el legado filosófico, cultural, literario, artístico, científico, por supuesto, etcétera. Y a partir de ahí, pues somos libres para desarrollar nuestra propia forma de ser, nuestra propia mentalidad, nuestro propio pensamiento de forma libre y creativa. En este sentido, pues entiende que el propio Diego Gracia insista en que en el mundo moderno, por ejemplo, parece que la ética no tiene mucho que ver con la política, pero esto sucede de modo contrario a lo que ocurría, por ejemplo, en la época antigua, en la Atenas clásica, en la Atenas de Pericles, en la Atenas de Sócrates y de Platón, realmente había una interacción continua entre lo ético y lo político, y eso pues no se puede olvidar. Ciertamente también pues cabe decir que los griegos consideraban que el uso de la razón, la utilización del juicio personal, la valoración de lo que es cierto, de lo que es falso, es algo fundamental para vivir de forma autosuficiente, porque si no, entendían los griegos que se llegaba a un estado de idiocia, en los que lo que llamaban ellos los idiotas, los idiotés, en el sentido de que no pues eran capaces de vivir de forma autosuficiente, razonando, argumentando, pensando, deliberando sobre las conductas, sobre las acciones, pensando en definitiva de forma autónoma. No cabe duda de que la identidad primera surge pues con las interacciones continuas entre los individuos y su medio social y cultural, y por lo tanto eso es algo que sucede inexorablemente. Por eso las identidades del pasado son diferentes o incluso muy diferentes de las actuales, y por tanto eso hay que considerarlo en lo que vale y en lo que representa también. Por ejemplo, la identidad que había en la época griega o romana antigua, de hace unos 2000 años, 2400 años aproximadamente, o 2300 años, es claramente pues, diversa a la que existe actualmente en pleno siglo XXI. Pero, por supuesto, dentro de la construcción de la identidad personal entran muchísimos elementos, muchísimos factores, porque es verdad que surge en un diálogo crítico con todo lo que recibimos después de nacer. Formas culturales, formas políticas, éticas, ideas, construcciones culturales de todo tipo, artísticas también, por supuesto, científicas, y en consecuencia parece que lo que se trata a la hora de construir una identidad no es repetir patrones ya superados o pasados. Tampoco supone que haya que crear valores extraordinariamente diferentes a los ya existentes. Pero lo que está claro es que es fundamental el pensamiento propio, autónomo, responsable, y en este sentido, como también reconoce el propio Diego Gracia, pues hay que huir de alguna manera del adoctrinamiento masivo que, como él dice en el libro, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y la realidad virtual imponen como una forma de pensamiento único. Y hay muchas formas de pensamiento que pueden ser útiles y válidas y correctas y además coherentes, y diríamos que debe primar la verdad sobre la falsedad. Y además pues existen modos de pensamiento que son perfectamente válidos y que no están sometidos a un control político riguroso, a ese adoctrinamiento masivo que señala el propio Diego Gracia. Por otra parte, pensadores de la talla de Kant, por ejemplo, pues insistieron o dijeron claramente en sus obras que, por ejemplo, en el hombre existe una propensión natural al mal, decía Kant.
Y eso es algo, pues yo creo que indiscutible, en la línea, por ejemplo, también de Maquiavelo, con su teoría política, que da lugar al Estado moderno, tal como lo entendemos hoy en día, por lo menos en su configuración primera. Y esto, claro, no supone tampoco que haya que descartar como elementos fundamentales en la construcción de la identidad humana, pues la ilusión, el deseo, el deber, porque esto necesita ser promovido y cultivado, y así también lo señala el propio Diego Gracia. Lo que sucede es que se vive en una sociedad, la sociedad consumista, la sociedad digital, en la que parece que hay un pensamiento pues a veces uniforme, que quiere controlar las vidas y los pensamientos de las personas, y eso realmente pues no es lo coherente, no es lo racional. Cada uno desde su racionalidad tiene que inventarse su propia vida y tiene que desarrollar pues una serie de pensamientos, de ideas, de reflexiones que respondan pues a sus intereses, por supuesto partiendo del respeto siempre a los demás y del respeto a las leyes y a las normas que están en vigor en cualquier país. A partir de ahí puede haber una libre construcción de la identidad, sabiendo ya que pues, hay numerosísimos problemas sociales, políticos, económicos en los que estamos inmersos, pero que pueden tener distintos tipos de soluciones y que pueden ser alcanzables a través sobre todo de la perseverancia, a través de actitudes inteligentes, deliberativas, constructivas, que vayan construyendo un presente mejor y un futuro pues cada vez también más optimista, más positivo en todos los sentidos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.